A esta hora hacemos contacto mediante la vía virtual con el ingeniero Osvaldo Landazuri, analista económico. Con él vamos a repasar algunos de los temas de la coyuntura económica. Osvaldo, muy buenos días. Hay un tema que en este momento está siendo discutido a todo nivel y tiene que ver con esta medida tomada por el gobierno nacional de no permitir que nadie en el sector público, incluidos los alcaldes, prefectos, ganen más de $5,072. Incluso el Ministerio del Trabajo señala que esto va a establecer un ahorro anual de $200 millones. Esto es sustantivo dentro del presupuesto general del Estado, dentro de una esperada línea de ahorros que deba hacer el sector público, en este caso el gobierno. ¿Cómo ve la medida, Osvaldo? Buenos días. Buenos días, Edgar. Gracias por la invitación. Bueno, primero yo creo que queda claro lo que habíamos comentado respecto a que hay cómo eficientar y optimizar el gasto estatal. Es decir, no es que porque el 80 y más por ciento está en militares, policías, doctores y profesores, pues ya no hago nada, me cruzo de brazos. Es realmente una estructura burocrática tremenda la que está enfrentando el país. Ahora, yo he mencionado, Edgar, que esta medida tiene que entenderse a la luz de dos realidades distintas. La primera, el sector público central, si cabe la palabra, el sector público elegido, aquel que tiene que ver con los GATS, aquel que tiene que ver con ministros, con secretarías, etcétera, pues probablemente la medida haga algo de sentido, pero es muy distinto lo que está pasando en las empresas públicas, porque en las empresas públicas, Edgar, usted debería profesionalizarlas, hacerlas eficientes, y eso requerirá de directorios, requerirá de ejecutivos que tengan experiencia en las líneas de manejo, y tal vez ahí es donde sea más grave el asunto. ¿Por qué me refiero a esto también? Porque ahí es donde están los contratos colectivos, y entonces usted puede que lance esta medida, que para mí es una señal, sobre todo es algo de imagen. No creo que lleguen a esos ahorros, ni tampoco que se cumplan inmediatamente. Recordará usted lo que pasaba con Moreno una y otra vez, pero regresemos a los contratos colectivos. Usted le baja el sueldo. En función de los contratos colectivos, Osvaldo, estos 200 millones de ahorro puede que sean el costo o parte del costo de uno de esos contratos colectivos, llámese CENEL, Petroecuador u otras empresas públicas. Correcto, a eso me iba a referir, Edgar. Es decir, usted tiene ahí contratos colectivos que hacen que la persona ya sea indiferente al salario. ¿Por qué? Porque tiene el bono por antigüedad, tiene el bono por familia, tiene el bono de la asociación, tiene el bono de vacaciones, y termina pasando lo que pasó en diciembre pasado, en donde usted recordará una publicación de un medio en el que se hablaba de que una persona recibió $60,000. Yo creo que fundamentalmente, Edgar, el asunto es que a esas empresas yo les intervendría a los hospitales, y entonces ahí podría sacar conclusiones respecto a cuánto debe ganar cada uno, qué es lo que hace sentido en términos de equidad interna y equidad externa, qué es lo que se maneja en administración. Es decir, que el salario sea competitivo para poder atraer buenos perfiles. De lo contrario, claro, usted imagínese, le dice a un gerente de una multinacional especializada en petróleo: bueno, ven al Ecuador y gana $2,000, no va a venir jamás. Entonces, yo creo que hay que entender la óptica del manejo estatal desde estas dos aristas diferentes. Y lo fundamental, insisto, es profesionalizarle al servicio público, y creo que es ahí donde está fallando el país. Hay más bien una disquisición de orden cuantitativa. En el sector privado las cosas se definen con otra lógica. Eh, se premia, ¿no es cierto?, a los cerebros y claro, el nivel salarial puede ser mucho más alto, infinitamente mucho más alto. Eso le condena al Estado, al sector público, a prescindir de este tipo de prácticas. Correcto, Edgar. Y a ver, un poco en el sector privado lo que sucede es que usted establece la remuneración en función de los perfiles, en función de las responsabilidades, indudablemente, y también con esta óptica de equidad interna y externa. Es decir, usted hace todo un ejercicio para ver que haga sentido el salario de la persona, pero muy probablemente, como usted bien comenta, el sector público está ausentado
en todo sentido de esta métrica. Por ejemplo, en el sector privado existen cada vez más las remuneraciones variables en función del cumplimiento de objetivos. Es decir, usted llega a un objetivo y entonces tiene un reconocimiento variable que puede ser tan grande como usted quiere en función del resultado que logra la persona primero, luego el departamento y por último la empresa. Eso en el sector público no existe, es decir, da lo mismo, usted coge al final su sueldo sin ningún tipo de rendición de cuentas. Y es lo otro que está pasando. Nadie rinde cuentas, Edgar. Si usted se fija Pero es en, que más bien en esta época hay la rendición de cuentas de toditos los funcionarios públicos. Entonces, ¿de qué rinden cuentas? ¿De qué estamos hablando? rinden cuentas políticas de lo que probablemente les sirva para captar votos, pero usted se fija, por ejemplo, que prefecturas han adquirido carros blindados de $170,000, leí ayer, eso no Sí. tiene nada que ver con los salarios, y usted se da cuenta ahí lo que yo le comentaba a usted mismo hace unos días, yo le decía, ¿cómo sabe usted que organizan conciertos, por ejemplo, para atraer votantes? Y pues no dan cuentas de alcantarillado, de servicio público, de infraestructura, de carreteras, es decir, nadie rinde cuentas. Entonces, al final creo que hacia eso debería ir el ejercicio de la función pública y mucho más con esta ola mundial de inteligencia artificial, de procesos automatizados, que debería hacer que usted prescinda de un montón de personas y un montón de procesos que son completamente arcaicos, que no agregan valor a las personas y que le roban muchísimos recursos al Estado. Entonces, yo mucho me temo que la solución no va por ahí, Edgar, va por, insisto, auditar, intervenir, corregir, profesionalizar todo el servicio público para entender que los impuestos que estamos pagando hagan sentido a la hora de lo que se llama la respuesta en eficiencia del servicio que recibe el ciudadano. Pensando eso sí, Edgar, eso que no se confunda mi discurso con un Estado fuerte, con un Estado que esté en salud, que esté en educación, pero eficiente. Lo uno no riñe con lo otro y lamentablemente aquí en el Ecuador se ha olvidado de una de esas dos aristas que es la eficiencia. Insisto, nadie rinde cuentas y todo el mundo hace lo que le da la gana con los impuestos. Un uso racional de los recursos que son de todos, ¿no es cierto? Preocuparse por las reales necesidades, alcantarillado, agua potable, electrificación. Y como usted señala, menos atención pues a estos grandes y rimbombantes conciertos que se organizan en determinados cantones. Pasan las fiestas y la pobreza sigue ahí. Pero ¿quién tiene que hacer este trabajo? Cada funcionario, porque la Contraloría puede pasar con sus brigadas por todo el país, pero no le puede, en términos populares, dar haciendo pues el trabajo al alcalde o al presidente de la junta o al prefecto. Yo creo que se trata de un aparataje primero legal, estimado Edgar, en el que se establezca qué es rendir cuentas, ¿no? Es decir, qué tipo de auditorías tienen, por ejemplo, los GATS, cuál es lo máximo, qué es lo máximo permitido en términos de relación de gasto corriente a gasto de inversión, como le llaman los economistas, los administradores le llamamos inversión o sola pura y dura. Entonces, yo creo que usted debería empezar por entender una ley que comience a enrumbar las actividades que tienen los GATS, es decir, qué se permite y qué no se permite en el país. Y por supuesto, tener el ejercicio, insisto yo, de rendición de cuentas. Yo creo que una brigada de Contraloría obviamente no va a poder ser, pero sí creo que poniendo límites a la cantidad de gasto de los funcionarios, pues usted parte con un tema que pudiera ser elemental, es decir, el prefecto no puede ganar $8,000, pero por ahí no están las cosas, porque el prefecto lo que hace es que el contratista le pague a él por el 10% para recibir el pago de su obra de alcantarillado, es decir, el sueldo es lo más irrelevante en los ingresos que tienen los funcionarios públicos que están al margen de la ley, y eso es lo que está pasando en el país, Edgar. Entonces, realmente me parece que es un tema legal que debería discutirse en la Asamblea y sobre todo que el país conozca exactamente el estado, la situación de cada uno de los GATS. Es decir, miren, Quito gasta el 80% en sueldos y salarios. Guayaquil, bueno, no sé cómo está, pero era mucho menos la relación. Entonces, eso comienza a exigir que cada uno de los GATS se vayan alineando con un comportamiento a través de la auditoría, sí,
y sobre todo a través del escrutinio de la sociedad, que es la que debe recibir esa información periódicamente para que al final usted tenga un retorno sobre ese dólar invertido. Y acordémonos, Edgar, ahí sí creo que se ve la pregunta que yo le hacía, ¿para qué el IVA? Para más carros blindados de $170,000, pues no hace sentido, por Dios. Eso es lo que debemos pedirle al gobierno, no es solo la una arista, es la otra también. 7 de la mañana con 49 minutos, dialogamos con el analista económico Osvaldo Landazuri. Estamos hablando de miles de dólares, quizá centenas de millones de dólares, pero en otros rubros donde se habla de miles de millones de dólares, y ahí sí que cabe el debate nacional y ojalá soluciones urgentes. Por ejemplo, en el tema de los ingresos petroleros que lo hemos estado tratando desde hace algunos días en esta estación, en la proforma constan 14.340 millones de dólares por las exportaciones petroleras para este año. Pero resulta que tiene que hacerse algunos gastos en este año, fruto de lo cual lo que realmente va a entrar al fisco son 1.261 millones de dólares. ¿Qué pasó con los otros 13.000 millones? Ahí hay un gasto fortísimo. Es de 6.755 millones de dólares en importación de combustibles. El año pasado fue 6.800 millones. Esto sí que es una cantidad apreciable, ¿no es cierto? Eh, Se están comprando combustibles que usan, todo el mundo usa el gas, usa el diésel, se usa el diésel, las gasolinas. Aquí también está contemplado en estos 14.300 millones de dólares el subsidio que el Estado paga por estos combustibles que importa, ¿no? Indiscriminadamente, porque el diésel lo usan todos, inclusive los autos de alta gama, ¿no? Los subsidios son 3.093 millones de dólares. Entonces usted tiene aquí como 10.000 millones de dólares que habría que poner en orden. ¿Qué recomienda usted? Sí, yo he hablado de los subsidios, Edgar, y en realidad es penoso ver que la ciudadanía está quemando dólares, porque es literal eso que estamos haciendo, es decir, como coger una fogata y alimentarle con fajos de billetes verdes, eso es lo que estamos haciendo. Eso hay que estar bien claros como ecuatorianos, quizás ahí con esta representación gráfica se entiende el punto de vista, pero yo insisto que no veo que eso se pueda eliminar por decreto, al menos que usted realmente tenga una fuerza política respaldada por los militares, policías, etcétera, tan fuerte que vaya a soportar un estallido como los que hemos visto en los años anteriores, mucho más si le combina eso el IVA, mucho más si le combina el aumento del ISD. Entonces, hay que tener cuidado indudablemente porque soy realista. Pero yo he Pero en insistido y términos de gestión, esto sí es solo Poder Ejecutivo. Como para así es. reducir y ordenar estas cantidades, solo es el Poder Ejecutivo. No necesita ir a la Asamblea para nada. Sí, correcto. Y por eso yo he recomendado que iniciemos inmediatamente un proceso de entender cómo utilizar los subsidios. No le pongo eliminación, pues suele ser una palabra que causa bastante resistencia. Es decir, Resquemor. Claro. yo les canjearía por inversión y me mantengo en eso. El problema es que, Edgar, el sector indígena, por ejemplo, tiene razón. Cuando usted tiene camaroneras, bananeras, varias industrias que están alimentándose de subsidio y son los camaroneros creo que algo han disminuido, pero los pesqueros, por ejemplo, saltan hasta el cielo diciendo que ese es su competitividad. Imagínense, para firmar el acuerdo comercial con China, pues ellos, yo recuerdo claramente en las mesas, cuidado me topes del subsidio del diésel, porque eso es lo que utilizo para pescar, imagínense. Entonces, claro, hay que empezar por lo que es más esencial, Y una de esas medidas eliminando. no sería liberalizar la importación de los combustibles. ¿Por qué Petroecuador tiene que cargar con esta responsabilidad? Es perfecta la medida siempre y cuando usted tuviera un precio de mercado, pero usted le liberaliza. Y por otro lado, Petroecuador tiene el monopolio del almacenamiento. Recuerde usted, Edgar, ellos son los que tienen esos grandes tanques donde se almacena, los Claro. privados no tienen. Y usted liberaliza y el privado le trae a precio de mercado y le tiene que vender con subsidio. Entonces, claro, liberalizarle está muy bien cuando usted liberaliza también el precio.
Es decir, no tiene sentido lo uno sin lo otro. O sea, Entonces, tiene que focalizar el subsidio, tiene que desmantelar de alguna manera esa línea de subsidio. tiene que hacerlo. Yo no creo en la focalización, soy más estricto. Yo creo que el precio no puede focalizarse porque tiene que ser el qué es. Usted focaliza el subsidio dándole la plata al que realmente necesita. Empezaría una cruzada que sea, primero, subir el bono de desarrollo humano. Eso sería para mí el primer paso. Segundo, hablar con las comunidades rurales y empezar a hacer un plan de inversión auditado por la Corporación Andina de Fomento, por el BID, por el Banco Interamericano de Desarrollo, y decirles muy bien, la plata de los subsidios va a servir para esto, para que usted tenga una carretera, un hospital y una escuela. Y entonces la gente que es de esta comunidad va a trabajar aquí, usted va a sacar sus productos directamente y eso suma tantos cientos de millones de dólares. Multiplicada por tal cantidad, pues eso es lo que yo creo que es el destino más correcto. Porque es cierto, Edgar, que si usted le quita el subsidio y eso sirve para que el prefecto se compre un nuevo SUV blindado De ciento de ochenta mil 200 mil dólares. dólares, pues no tiene tampoco sentido. Entonces, Claro. creo que lo uno va con lo otro y eso es lo que yo haría, es focalizar el ingreso a través de subir el bono de desarrollo humano como primer paso y segundo paso, empezaría a canjear ese subsidio por inversión. Eso es lo que yo haría. Pero para eso necesita mucha empatía para poder reunirse con los sectores rurales, no con los dirigentes indígenas que han estado fronteando solamente ellos la visión política con fines políticos. Yo creo que hay que incorporar a muchos más actores y sobre todo ir a la comunidad y darse cuenta de las necesidades que tienen. Estoy seguro que el indigenado, que la ruralidad costeña va a sentir mucho más una carretera, un hospital o un dispensario médico o una escuela que el diésel esté barato. Es que estoy seguro de eso, Edgar. El Es que asunto es que no se logra vender bien la idea. mientras tanto, mientras nosotros exportemos 14.000 millones y solamente recojamos 1.261 millones, entonces el petróleo poco a poco pierde importancia para el país y ante las necesidades de financiamiento sigue creciendo esa noción de que hay que incrementar impuestos año tras año. ¿No es cierto? Correcto. Los ciudadanos tienen que pagar al Estado por sus gastos. Correcto. Y lo otro que debería acompañarle, Edgar, es un real sacrificio estatal. Es decir, usted debe cambiar todo, o sea, debe dinamitar lo que está ahora y debe empezar de cero. Porque lo que se ve es un Estado que está ausente, es decir, no se le siente en ningún lado. Usted va a sacar un pasaporte, no hay cómo, no hay citas, va a sacar una cédula, tampoco. Es decir, es todo mal. Entonces, claro, en esa línea realmente usted debería empezar corrigiendo los temas de servicio, los temas de ingresos, de preocupación, etcétera, para entender entonces cómo comienza a trabajar en desmantelar esta barbaridad que es quemar dólares cada mes en los autos de lujo que vienen desde Europa y que son a diésel. Entonces, yo creo que lo uno no va sin lo otro, Edgar. Si usted mañana pone una banda solita, la gente está pagando más IVA, va a sentir ese IVA y yo advierto que lo va a sentir. Está pagando más IVA, de repente más ISD y además el combustible sube y además no veo ningún cambio. Pues claro, el efecto es el que hemos tenido todos los años. Creo que es un proceso, una estrategia que debe animar primero a entender las necesidades, un diálogo muy profundo y a ver cuál es el cronograma inmediato. Yo insisto, también tecnificaría y racionalizaría muchísimo el personal estatal a través de automatizar una serie de cosas que acá en el Ecuador se hacen y que en el mundo ya nos están haciendo. Usted debería poder sacar la cédula en línea, es decir, transformar todo, Edgar. Y eso realmente creo que es la labor, mucho más de un presidente joven como el que tenemos ahora, que se supone que está alineado con estas tendencias. Medidas radicales, medidas que deben tomarse ahora, es la visión del analista económico Osvaldo Landazuri, a quien le agradecemos por esta charla. Gracias, Osvaldo, por su tiempo. Gracias, estimado Edgar, siempre es un gusto a las órdenes.